Buenos días otra vez en esta segunda entrada que tenemos. Vamos a continuar. Vamos creo que con lo que mencionamos sobre el trabajo que hiciste, Hernán, estamos como que entendiendo un poquito mejor lo que es el ejercicio funcional como tal. Sí, profe, sí, realmente es complejo y para mí particularmente es novedoso también, profe, porque no, siempre escuchamos entrenamiento funcional, escuchamos mucho, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a ahondar sobre el tema. O sea, yo tenía entendido que era una cierta forma, pero no desconocía lo complejo que es, lo- el concepto mismo luego. O sea, a veces simplemente vos tenés el concepto, pero en líneas generales, tenés el concepto, pero es bastante complejo. No Para es lo que, tan complejo. Es cuestión de sentarse a organizar. A veces cuando no sí, tenemos experiencia tardamos un poquito, pero después de la segunda, tercera programación ya fluye, porque básicamente son los mismos ejercicios. Por eso que yo me tomo el tiempo con ustedes también, ¿verdad? De ver específicamente cómo es que el ejercicio va a ser funcional, para que podamos entender, para que podamos adaptar, para que podamos crear y también sacar de nuestro contexto, cuando de entrenamiento funcional se habla, a algunas actividades que no cumplen esta función. Si vamos a ofertar, ¿verdad? El entrenamiento funcional, ¿sí? Ahora, si vamos a ofertar algún entrenamientos varios, bueno, perfecto, ahí puedes tomar lo que quieras de cada uno y punto, y genial, y te va a ir bien en función al objetivo que te traces. Pero si vas a dar entrenamiento funcional, idealmente es tener bien claro qué es, de dónde parte y qué busca, ¿verdad? Y no es, lamentablemente, como algunos colegas, es vender algo que le guste a la gente y adaptar a lo que le gusta a la gente, cuando hay una estructura sólida que viene desde hace mucho tiempo, sentada sobre la funcionalidad, valga la redundancia, de este tipo de actividad. Entonces, bueno, es atender esos detalles y bueno, y después ya la cosa fluye. Es tener en cuenta nada más que cuando alguien está vendiendo, por decir, el entrenamiento funcional, ¿qué está dentro de ese entrenamiento funcional? Se deben encontrar ejercicios funcionales, ¿sí? eh, Bueno, y si la propuesta no condice con ejercicios funcionales, quiere decir que eso no es entrenamiento funcional, ¿sí? Puede estar bien, maravilloso, pero no es entrenamiento funcional. ¿Querías decir algo, no? no, estoy escuchando, profe, está más claro. Entonces, por eso es mejor no señalar, no es señalar el tema de tu trabajo, ¿verdad? Sino que vi otros también y el tuyo estaba más completo. En otros me figuraban solamente, no sé, 5, 6, 7 actividades y yo tenía que identificar primero de quién es el trabajo, eh, a quién va dirigido, cuál es la parte inicial, cuál es la parte principal y bueno. Entonces, por eso tomé tu trabajo y me parece súper bien tu propuesta, simplemente que hay que buscarle, ¿verdad? Ese ajuste. Entonces, por eso tomé tu trabajo de ejemplo para ir ajustando, porque evidentemente hay acciones que podemos quitarla porque pusimos una población determinada. Y hay otras que podemos ajustarlo mejor para que realmente se vuelva funcional, que tienen ese potencial de ser funcional. Y ese aprender a observar con esa mirada de que sea funcional es lo que tenemos que trabajar en este pequeño tiempo que tenemos de interacción. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a hablar. En la clase pasada dijimos que hay, digamos, conceptos varios o bibliografía, investigadores que tratan, ¿verdad?, la temática con una
pequeños enfoques que son simplemente matices, pero que son, para mi criterio, son buenos observarlos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de entrenamiento funcional, este concepto dice que nace o parte de lo que se llama prescripción del ejercicio terapéutico en la rehabilitación, que no está alejado del concepto que utilizamos en la clase pasada, que condice de la medicina y de la fisioterapia, que en ese momento no se llamaba de ese modo, pero bueno. El concepto de prescripción del ejercicio es muy, muy, muy importante, es muy necesario, no lo vamos a profundizar, pero es muy interesante que si pueden eh, tomar la iniciativa e investigar qué es la prescripción del ejercicio, eh, sería muy, muy bueno y se darían cuenta de que realmente nosotros estamos prescribiendo ejercicios, estamos prescribiendo actividad física para la salud, así como los médicos prescriben medicina. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, el entrenamiento funcional persigue optimizar esta capacidad funcional del ser humano, ¿sí? Capacidad en las funciones, en este caso, lo dirigimos, si queremos, al área motora principalmente, o vinculamos al área motora con cuestiones metabólicas o cardiometabólicas, ¿sí? Lo que sí es que es fundamental optimizar la capacidad del funcionamiento que tiene el ser humano, tanto el orgánico, el muscular, claramente. Y lo podemos hacer por partes o juntos, ¿sí? En dependencia del tipo de propuesta. Obviamente buscan imitar los movimientos, por ejemplo, en los pacientes, con relación a las actividades de la vida diaria, que era lo que mencionamos también en la clase pasada, que persigue como objetivo principal restaurar esa función o una de las funciones que tal vez ha sido perdida a través de un accidente, a través de un reposo muy extenso. Y bueno, la persona queda en una situación que necesita recuperar esa funcionalidad principalmente para desenvolverse en la actividad de la vida diaria. Y obviamente a partir de ese restablecimiento, incrementar y ajustar su actividad física para el resto de su vida, ¿sí? Para apuntar a la calidad de vida. Para el entrenamiento funcional como método, ¿sí? Para entrenar, se puede definir como lo que mencionamos, la necesidad de este objetivo. Entrenamiento con objetivo, ¿sí? Hace un Sí, destaque que debe tener objetivo, que tiene que tener un significante objetivo, ¿sí? Con este enfoque se logra ir más allá de lo tradicional, ¿sí? Enfocado en el logro de objetivos que a veces tienen que ver o apuntan más a la rehabilitación, al acondicionamiento físico general o específico, ¿por qué no? Al reintegro en la actividad físico-deportiva, al rendimiento físico que tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad física general o específica, o en el caso del rendimiento, va en función a el deporte que se esté desarrollando, en el que se esté desenvolviendo la persona. Y otras, y otras u otros, podemos mencionar el restablecimiento de la calidad de vida, ¿sí? En general. Por ejemplo, ¿verdad? Este se caracteriza por ser un ejercicio continuo que involucra balance y propiocepción, ¿sí? Ejecutado con los pies en la tierra y sin la asistencia de máquinas de ejercicio. De manera que la fuerza se genera en condiciones de inestabilidad, encontrándose en el control del peso corporal en todos los planos del movimiento continuo de ejercicio, ¿sí? El cual debe establecerse o activarse un balance y la propiocepción, ¿sí? Este no requiere y no debe ser, para ser funcional, ejecutarse con la asistencia de ningún tipo de máquina, ¿sí? Que condicione en este caso la movilidad, ¿sí? Que guíe la movilidad.
o de la que dependa la movilidad de la persona. Entonces, la fuerza en este caso se genera en condiciones de inestabilidad. ¿Por qué inestabilidad? Porque necesitamos involucrar al balance y al área propioceptiva. Activamos eso. Activamos los estabilizadores, ¿sí? Los estabilizadores se activan una vez que hay un desbalance, una pérdida de equilibrio, ¿sí? No quiere decir que esta pérdida de equilibrio sea totalmente descontrolada, esta debe ser controlada, eso hay que aclarar. Y que se realiza principalmente con el peso corporal, ¿sí? El trasladar el peso corporal a planos, a ejes, y a través de los movimientos con el propio peso corporal genera esta situación de desbalance y activa a los propios sectores. Bueno, se destaca que obviamente está como eje central prácticamente lo que es la faja abdominal o core, ¿verdad? Como se le dice mayormente. Porque yo digo faja abdominal porque en realidad no es solamente la zona que se atribuye al abdomen inferior, al abdomen medio, sino que en realidad también están los laterales y también están los músculos posteriores, que serían los lumbares también. Entonces yo principalmente consideraría que es ideal hablar de una faja abdominal, para aclarar, ¿verdad? Bueno, este entrenamiento del movimiento involucra estas múltiples articulaciones, múltiples planos de movimiento, ejercicio en cadenas cinéticas cerradas. ¿Sí? Cadena cinética era la tarea también, identificar cuántas cadenas tenemos, cuáles son cadenas cinéticas abiertas y cuáles son cadenas cinéticas cerradas. Alineación de los segmentos corporales. Dentro de los principios, se establece fortalecer y utilizar el centro corporal, ¿sí? Como eje central ya mencionado. Integrar el trabajo de movilidad articular, estabilidad centrocorporal, fortalecimiento, balance y potencia a través de los ejercicios. Los ejercicios en cadena cinética cerrada serían una herramienta útil. Considerar la reeducación postural en la ejecución del ejercicio es fundamental. Bueno, esto digamos es como un patrón muy básico. Está muy sobrecargada la diapositiva, ¿verdad? A seguir, ¿verdad? Como lo que necesitamos es aprender primero estos patrones de movimiento básicos, ¿verdad? Antes de plantearse estas progresiones de ejercicios que se pueden establecer o que se llevan a cabo dentro de este programa de ejercicio funcional. Empezar con ejercicios simples, con el propio peso corporal. Es la mejor forma de destruir un programa de fuerza. Perdón, forma de destruir un programa de fuerza. Ah, claro. Es como una es como un control, perdón, se expresa aquí de una manera, no se me viene la palabra, contraria a lo ideal, ¿verdad? Dando una comparación, ¿verdad? Que obviamente si yo quiero hacer un entrenamiento de fuerza, debe tener, ¿verdad? O ser consecuente con los principios del entrenamiento deportivo, que es el aumento progresivo de las cargas, ¿verdad? Y cómo voy a hacer ineficiente mi programa de mejoramiento de fuerza, aumento de la fuerza. Mi programa va a ser totalmente inefectivo, totalmente inefectivo, si yo empiezo con una carga superior a la que pueda tolerar la persona y con eso considero que voy a aumentar y mejorar la fuerza. A eso se refiere. Entonces,
como estamos hablando de una progresión, aumento progresivo de las cargas, se empieza con ejercicio simple con el propio peso corporal. Y obviamente esto puede ir progresando y puede ir variando. Lo que no quiere decir que voy a necesitar de implementos sí o sí y de maquinarias tampoco. Ir obviamente como principio de lo simple a lo complejo. Emplear el concepto de resistencia también progresiva, ¿sí? Acá le dice como la clase para llegar al éxito. Bueno, muchos factores influyen en el entrenamiento y rendimiento. Si se inhibe un factor, su efecto redunda en toda la unidad. Existe una relación constante entre los factores que actúan conjuntamente. Por eso acá vemos un engranaje bastante grande, de bastantes situaciones, que en verdad se verifican en una simple acción compleja o una progresión de acciones, ¿sí? Entonces, si alguno de estos factores se ve inhibido, se ve afectado, se ve inactivo, obviamente esto va a ir como un efecto en cadena a desenvolverse o trasladarse de manera negativa a los demás aspectos. Acá vemos que en el centro figura la columna lumbar, por ejemplo. Acá tenemos al diafragma, los aspectos psicológicos, la fisiología, los efectos fisiológicos de la actividad física. Una articulación muy importante, en este caso la sacroiliaca. Otra vez redonda aquí con la articulación, la cadera, la columna torácica. ¿Okay? Dentro de la torácica vemos a las costillas, la necesidad de esta estabilidad y la movilidad. Dentro del diafragma están comprometidos la respiración, lo que va a provocar este efecto de contracción y relajación, ¿sí? Al saber utilizarlo. Dentro de los aspectos vinculados al área psicológica, esa tolerancia al dolor, la confianza de que todo va a ir bien y la pérdida de temor o, la natural injerencia de este miedo que va a aflorar, que debe restituirse con la ganancia de confianza sobre lo que se está pasando, sobre lo que se está haciendo, y esto lo que va a hacer es dar eh, una, perdón, una relación directa con lo que tiene que ver dominio, con el dominio de las acciones motoras, con lo que refiere a tolerancia en relación a senso-percepción, ¿sí? Hay una tolerancia que es natural y hay otra que se entrena, ¿sí? Y esto puede ser dolor, puede ser con relación a la resistencia, entre otros. Con los aspectos fisiológicos, que son los efectos dentro del cuerpo, tenemos que ver cómo influye la nutrición, cómo se encuentra la salud, en qué caso, en qué situación de salud se encuentra la persona y cómo se encuentra esta condición física. Obviamente estos tres engranajes deben estar acordes, deben estar armónicos para funcionar y dar un efecto general a todas estas situaciones. Y este es un simple ejemplo, no quiere decir que todo está congregado aquí, sino que es más o menos algo básico que necesitamos entender con relación a estos señalamientos que a veces no nos damos cuenta que deben estar presentes con relación a, por ejemplo, la estabilidad, ¿sí? La articulación sacroiliaca, lo que se involucra con los tensores, ¿sí? Articulares, tendinosos, entre otros, que se van a activar en función de la actividad propuesta, el ejercicio propiamente dicho que tenga una propuesta, donde se genere un desbalance o una inestabilidad en las acciones. Bueno, con relación a este continuo,
se muestra el modo en el que los profesionales de salud, los entrenadores de rendimiento y los entrenadores de destreza pueden cooperar en función al interés del atleta. Esto es un ejemplo muy básico, ¿verdad? Se puede modificar, evidentemente hay muchas propuestas más, es simplemente un continuo de cómo se integra, ¿verdad? En el caso de la rehabilitación, la integración y el rendimiento. Tiene que ver con evaluar, ¿sí?, cómo está la función, aislar la musculatura, la zona, el área, inervar, regenerar, ¿verdad? Y después integrar en la acción, ¿sí?, motora o el ejercicio propiamente dicho. Y el médico da un diagnóstico, un plan de acción y puede dar indicaciones que se vinculan, perdón, a aspectos psicológicos según la situación que estaba pasando la atleta o la persona o el cliente. Con relación a los terapeutas, ellos pueden generar alivio al dolor o buscan esa alivio al dolor, mejorar la función articular, los patrones de compensación y aspectos psicológicos. El especialista en rendimiento, ¿verdad? Bueno, nosotros seríamos profesionales de la actividad física y la salud, los prescriptores de entrenamiento, los prescriptores del ejercicio. ¿Sí? Estaríamos trabajando sobre la fuerza, habilidades motrices básicas, específicas, incurriendo con nuestro plan la activación del metabolismo, en la recuperación general y la regeneración, ¿verdad? En este caso de miofibrilas o recuperación de la función motora, ¿sí?, post tratamiento fisioterapéutico. Y obviamente cuando ya de rendimiento se habla ya de incorporación de la técnica y la táctica. ¿Ok? Bueno, en este caso, el trabajo de proceso, ¿verdad?, tiene que ver con la elaboración de un video, ¿sí?, de un circuito. En este caso vamos a ver un circuito de entrenamiento funcional con énfasis en la coordinación general. ¿Sí? Cuando vamos a ver acá este tema de la coordinación general, vamos a vincular a las acciones que tienen y a la activación de estos estabilizadores, a la activación de los aspectos propioceptivos, ¿sí? Entonces, buscar a través de ejercicios coordinados, entonces, planos, ejes y el movimiento en función a ellos, sería lo que deberíamos plantear en nuestro entrenamiento. Este trabajo no tiene una población a la cual está dirigida específicamente, entonces son libres de generar su propia población de trabajo siempre que la describan. En este trabajo obviamente va a ser fundamental trazar nuevamente el objetivo de la sesión, trazar la parte principal, la parte inicial, principal y final, o vuelta a cara. En el video no necesariamente tiene que ser el largo, sino que en el video corto van a dar una explicación básica del objetivo y van a señalar la sistemática o la secuencia de acciones que van a presentar en su plan. Y eso lo van a compartir en el Drive, obviamente. Creo que yo siempre menciono, ¿verdad?, que la plataforma obviamente tiene un límite para acciones, para subir situaciones y trabajo. Por eso cuando el trabajo no va en papel o no va en Word, directamente lo hacen en MP4 y lo comparten en el Drive a mi correo electrónico, en este caso carolcubillapy@gmail.com. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta o comentario, Hernán, sobre lo que estuvimos hablando? Porque yo creo que pasé bastante rápido y no sé si te queda alguna dudita por ahí.
Sí, profe, una parte mencionaste em, cadena cinética cerrada. em, Ejercicios, dijiste, profe, ¿verdad? O sea, algún ejemplo, profe, sobre eso? Tarea, eso es biomecánica. ¿Cómo? Eso es biomecánica. Sí. Y esa es también tarea. Ah, bueno. Hay que buscar qué son cadenas cinéticas, qué son cadenas cinemáticas, cómo se clasifican, a veces pueden ser cerradas y abiertas. ¿Sí? Sí, Aparte teníamos el pendiente de las cinturas, cuántas cinturas teníamos, ¿sí? Y cómo estas se vinculaban a esta actividad, porque debíamos trabajar, yo les decía ahora, ¿verdad? Miembros inferiores prácticamente al mismo tiempo, de alguna manera. Y entonces, eso involucra dos cinturas principales que tenemos, que sí. tendrían que haber averiguado desde la clase pasada, Ah, porque es biomecánica. sí, profe. ¿Está bien? Y el trabajo se entiende. Sí, o sea, este trabajo en Word no dijiste, profe. No, necesariamente no. Yo necesito más bien que lo podamos ver en un videito. Ustedes Sí, obviamente lo pueden hacer por escrito para guiarse y luego lo sí, traducen explicando. ¿Por qué intento a veces darle mucho énfasis a estos videos? Porque en realidad nuestro trabajo pues, es hablar. Nuestro trabajo es explicar, contar, demostrar y hacer que el otro entienda. Entonces es muy importante ir practicando siempre eso. A veces escribimos muy bien y no podemos traducir nuestro texto al intercambiar con las personas. Entonces, por eso es muy importante escribir bien porque necesitamos planear bien, pero también expresarnos coherentemente con lo que queremos traducir de nuestro planeamiento. así mismo, profe. Sí, Bueno, Hernán, si no hay otra duda, entonces dejamos la clase hasta aquí y nos vemos el próximo sábado ya en presencial. presencial. Así es. Dale, profe, muchas gracias por Ok, todo. ok. Nos vemos. Pase Buen fin de bien. semana. Igualmente. Chao, chao. Chao.